encanta conocer curiosidades y compartirlas contigo. ¿Sabes que en Córdoba hay un barrio que contó en su momento con un campo de aviación? Este edificio, que a día de hoy se conserva, fue el cuartel de la Guardia Civil, un punto clave para este barrio en el siglo XX. Esta zona de la ciudad también es muy conocida porque tiene un pasado muy marcado en torno a su parte industrial. Además, se mantiene el único refugio antiaéreo de la ciudad de la Guerra Civil. Hoy vamos a descubrir el barrio de las electromecánicas en Paseando por Córdoba. Manuel, hola, ¿qué tal? me alegro verte. Qué alegría verte por aquí, porque oye, lo prometido es deuda. Yo te Sí. pedí que vinieses a Paseando por Nada, Córdoba con Andrea y para mí conmigo. es un placer estar con Y has ustedes. cumplido, has cumplido. Un placer estar aquí, contar cosas de mi barrio donde yo Sí. me crié y pasé mi juventud y también de mi empresa, porque yo trabajo toda mi vida en la electromecánica. Es el barrio de las electromecánicas, a ver, porque en Córdoba se le dice la Electro, La pero Electro. ¿cuál es el nombre correcto de este barrio? Electromecánicas. Electromecánicas, terminado en S. En ese, exactamente. Y además con una fábrica que le daba vida, Sí, todo dependía de la fábrica. todo. Todo. El primer barrio, como se construyó en 1921, Sí. este se inaugura en 1947 y el tercero y último, que está Sí. más alejado, que se le llamaba antes el barrio nuevo, Sí. ya no es tan nuevo, pues ese se construye a finales de los años 50 y la última fase se entrega en 1972-73. Ajá. O sea, que ha ido evolucionando y ha ido creciendo. Creciendo. Y la fábrica, pues, era lo que se llamaba entonces una fábrica paternalista, no sé Sí. bien, porque siempre a las 24 horas la fábrica te cuidaba, te trabajaba, te daba Sí. la casa, te daba el Todo. agua, te daba todo. No había Aquí problemas, entre comillas, o habría otros. No, habría otros, pero habría no otros. esos. Siempre entre vecinos que trabajaban en la misma fábrica puede ser que hubiera existido alguna rencilla. Alguna rencilla, ¿no? Habría. Pero bueno, aquí no sé, yo el tiempo que he vivido aquí, pues Sí. tengo un gran recuerdo porque de aquí Claro. son todos mis amigos, mis compañeros y claro, y cuando ahora todavía tenemos alguna reunión que otra una vez al año de los compañeros Para recordar, claro que sí, sí, casi para siempre recordar. cerca de Hombre, Navidad. por supuesto. Yo he querido quedar contigo aquí en este primer punto porque vamos a ir contigo visitando distintas zonas, porque la iglesia es una iglesia también muy peculiar. Cuéntame, ¿tiene dueño? Sí, la iglesia se llama la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, Sí, porque es la patrona del barrio. sí. Y estamos en la plaza de la electromecánica. Ajá. Porque aquí siempre era, si esto era como una especie de pueblo, esto era el centro urbano. Sí. Aquí se celebraban las verbenas en el tiempo de la Virgen de Rosario, del Sí. 7 de octubre, y del barrio la fuente esta y aquella fuente son todavía Sí. originales de cuando el barrio se inauguró en 1947, Sí. así como la iglesia y la cruz. La iglesia tiene tres naves. Me has preguntado de quién es el propietario, es que en 1974, cuando la empresa pone en venta todas las casas y lo compran los vecinos, pues existía una serie de edificios que no eran vendibles Sí. o que no eran de los vecinos. Sí. Entonces hubo un señor, Nicolás Moya, que compró todo, compró Todo. todas las locales, la iglesia, el cuartel de la Guardia Civil, los pabellones. Aquel edificio que estamos viendo allí enfrente, Sí. ese era la escuela de aprendices. Se inauguró también en 1947. Sí. La fábrica preparaba su propio personal. Estaban ahí 3 años estudiando Sí. y luego pasaban a la fábrica a trabajar. El último curso, que fue en 1972, se cerró. Se inauguró el mismo. Y la iglesia
fue inaugurada por el obispo Fray Albino, Sí. en aquellos tiempos. Vino y tiene un Cristo, según los expertos, muy valoroso porque es de Juan Ávalo. Y las campanas tienen un detalle curioso porque Sí. en 1947 todavía las campanas de las iglesias se tocaban desde abajo, tirando de la cuerda. Tirando de la cuerda. Y ahí la empresa le pone un motor reductor y los motoriza. Y entonces no había que tirar de la cuerda ni subir arriba, sino que desde la misma sacristía hay una especie de interruptores, le daba al interruptor y la campana empezaba a funcionar. A funcionar. Exactamente. Tenemos Y- a San Rafael, que no puede faltar, claro. San Rafael no puede Custodio de faltar. Córdoba también está muy y la presente casa aquí. esta de la derecha, Sí. que ahora no sé lo que hay, era la casa del cura. Sí, ¿Eh? El cura, como el director era vasco, Benito Sí. de Arana, pues se trajo un cura vasco. Un cura se llamaba don Clemente Yurremendi. sí. Y esa casa estaba, ahora hay una escuela infantil. Ahora es una escuela infantil, pero en su Exacto. momento... Fue la casa del cura. Y tenía una entrada a la iglesia que directamente a la sacristía. A la sacristía. Bueno, pues yo me voy a quedar mirando esas imágenes que tú has comentado que están ahí también, del Cristo de la Conversión, y creo que te espera Andrea, porque además este barrio está muy vinculado también a la historia de la Guerra Civil, Sí, por de el lo que campo de ocurrió en aviación, Córdoba, por el campo de aviación. Y porque la empresa fue militarizada por También. el producto que se hacía. Ujú. Pues creo que de eso vas a hablar también con Andrea, así que yo repito, me quedo aquí con el Cristo de la Conversión Muy y bien. tú te vas y te encuentras con Andrea, ¿te parece? Muy bien. Luego seguimos hablando, Manuel, gracias. Vale, gracias. Hasta luego. Hola Manuel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Seguimos la ruta, ¿no? Sí, Por lo el que tú barrio quieras, por viejo. por el barrio viejo, el que se ¿Así fundó se en llamaba? 1921. Pues si te Exactamente. parece, vamos a ver, como ha comentado mi compañera Amparo, uno de esos refugios que se mantienen a día de hoy. Exactamente, que está en casa de Pepe Varo. Vamos a ello. Vale. Bueno, Manuel, nos encontramos en una casa particular, Sí, sí. dentro de En la la- casa de José Varo, De José Varo. un vecino de un aquí de la vecino, zona. donde se halla el último refugio de la guerra civil de los que construyera la electromecánica para sus vecinos. Hay que tener en cuenta que el campo de aviación estaba al lado del lado. barrio, hubo un bombardeo por error, a lo mejor, de la aviación republicana, y las bombas cayeron en una casa en vez de del campo de aviación. Y falleció una señora con su hija de 2 años, Sí. se llamaba Remedio, y a partir de ahí la fábrica se plantea pues, hacer una serie de refugios para los habitantes, los vecinos. Solían avisarle por la sirena de la fábrica había una sirena de vapor, se la La avisaba. fábrica era lo que controlaba todo, La ¿no? fábrica controlaba todo. Estaba militarizada también en ese momento y se la avisaba y los vecinos se metían aquí para refugiarse. De todos los que se construyeron solo se conserva A día de hoy, este. Además, si la memoria no me falla, es el único ahora mismo en todo Córdoba, porque Córdoba, que yo sepa, no construyó un refugio para los bombardeos. Y después de todos estos años se mantiene aquí. Cuéntame, ¿cuántas personas podían entrar en una especie de refugio como este? Pues aquí seguramente la habitación no es muy grande, pero por lo menos casi 10, como esto también daba a la otra vivienda. Se comunicaba, ¿no? Tenía como más dos las entradas. viviendas también cercanas, porque por lo menos se podían haber metido 15 personas ahí o por ahí, con un poquito achuchadita. ¿sabes? Unos refugios para todos aquellos vecinos, para evitar esos bombardeos que caían cerca de la fábrica. Sí, Porque claro, en aquella exactamente. época no tenían, como a día de hoy, va a caer aquí, y lo sabemos, no sabían dónde iba a caer. Exactamente. Entonces la aviación era, como todos sabemos, muy primitiva, no había coordenadas, los aviones aparecían y a ojo tiraban las bombas. De ahí que no sabían si se iba a caer en el campo de aviación, iba a caer cerca de la fábrica o iba a caer aquí en el barrio
de la electromecánica. De la Que electromecánica. este es el primer barrio que la Sí. fábrica construyó en 1921 para sus trabajadores, cuando se inaugura en 1921 la fábrica. ¿Cómo era la vida social en este barrio durante aquella época, durante la época de la Pues, fábrica? durante aquella época era exactamente igual, porque se mantuvo la misma política hasta 1970, que la fábrica decide ya dejar los barrios. Aquí el ayuntamiento no tenía ninguna competencia, todo dependía de la fábrica, tanto la seguridad, que había una serie de guardas con unos trajes marrones y un sombrero cordobés y una escopeta primero era de balines, luego ya le dieron una vara, Sí. el servicio de limpieza, el servicio de recogida de basura, la corriente venía de la subestación que está dentro de la fábrica, el agua era de barde, venía de los pozos de la fábrica, en primera, luego ya enganchado en masa también, pero pasando por la fábrica, el agua no se cobraba, y hasta la leña y el carbón para las cocinas aquellas que le llamaban chapa, todo lo servía la fábrica. La fábrica. Y esa fue la política. Es más, en la iglesia, el cura, que se llamaba don Clemente Yurrimendi, era plantilla de la fábrica. Los maestros de la escuela También. eran plantilla de la fábrica. Aquí todo el mundo que estaba aquí viviendo en estos tres barrios que se construyó, el barrio 1, barrio 2, todos dependían. La fábrica de era el la eje fábrica. central, ¿no?, Era el de jefe, todo el barrio. De toda la organización. Y así estuvimos hasta 1970 y tantos, que vino una crisis muy fuerte en todo el mundo, todos sabemos, la crisis del petróleo, y la fábrica pues tuvo que decidir, tomar unas decisiones, y entre ellas fue vender las casas y ya deshacerse de Y durante este periodo las casas que pertenecían todas a la fábrica no Todas. se podían vender. Si una persona ni reconstruir, ni por así vender, decirlo, ni hacer obra, tenía nada. que pedir permiso. Además, cuando te jubilabas, tenías que dejar la casa, no te dejaban que vivieras en una casa de estas, hasta que ya... En los últimos años, ya cuando ya se oía de que podían pasar, la gente se jubilaba y aguantaba, no se iba, porque ya se oía de que las casas iban a pasar A mano otra vez. mano de los vecinos, y entonces se aguantó un poco. Y luego ya todos los edificios que quedaron fuera, que no eran viviendas, Sí. la escuela, la iglesia, el cuartel de la Guardia Civil, los barracones, todo, pues, y todas las casas que estaban también derrumbadas, pues un señor que se llama Nicolás Moya, lo compró todo. Se hizo con todo. Con todo. Y a día con de todo. hoy A día de hoy, pues está todo todavía en su tiene mano. posiciones y otras cosas. Por ejemplo, las casas, pues no, porque las casas las arregló y las vendió. El barrio de los ingenieros prácticamente lo tiró por completo y Sí. hizo casa adosada y también lo vendió. Pero hay ciertas cosas que a lo mejor todavía no está podido deshacer, como la iglesia o algo, que lo tiene alquilado al obispado. Y la Guardia Civil, el cuartel de la Guardia Civil hubo un tiempo que hubo un negocio allí. que también lo vamos a ver ahora. Exactamente. Y en los barracones, la verdad que compró dos, uno lo tiró él y no Sí. queda más que uno ya de los barracones, que hubo también un negocio, un lavacoches, que se utilizaba cuando yo era chico como cine de invierno, era el cine parroquial, uno de los barracones, que ya no está. De las manos de la fábrica pasó a las manos de Nicolás, por así decirlo. Pasó en manos de los vecinos Y y el luego de resto de a Nicolás. manos de Nicolás. Pues si te parece vamos a seguir una ruta recordando estos tiempos por este barrio y vamos a ver otros puntos claves durante esta época, si te parece. Muy ¿Vale? bien. Vámonos cuando para quieras. afuera Vamos. y seguimos con la ruta. Manuel, que nos Hola, encontramos otra vez, buenas. otra vez por aquí. Gracias. Bueno, pues sé que vienes de contarle a Andrea cosas muy interesantes, pero yo estaba en esta zona porque quiero que me acompañes y que me cuentes esto que ahora tenemos aquí que vamos a ver, que bueno, pues obviamente con el tiempo ha cambiado y desde luego está muy deteriorado. ¿Qué era? Porque es un punto muy Sí. importante también de la historia y sobre todo de la etapa de la guerra civil aquí en Córdoba. Eso. ¿Qué tenemos ahí, Manuel? ¿Qué le Pero vamos a antes de dar? la guerra civil, la empresa cuando se empieza a construir, Sí, la distancia que había sobre la capital, Sí. que terminaba en La Victoria, era de 3 kilómetros. sí. Por lo que los trabajadores le costaban en 1917 mucho trasladarse. Entonces la fábrica construyó 6 barracones para son estos? sus trabajadores. Este es uno de ellos, porque los otros 5 han Han desaparecido. desaparecido. Entonces los dividió en habitaciones y
si estabas soltero o no tenías hijos, te daba una habitación. Ajá, Y luego, si tenías hijos, te daba 2 habitaciones. sí. Le puso unas letrinas, parece, Vamos a y sacar se le mientras. llamaba el barrio de la bomba, El barrio de la bomba. porque había un pozo ahí donde había una bomba y donde utilizaban también las mujeres para sacar agua. Ah, Más adelante, cuando Sí. ya se construye el barrio viejo, casi todas las personas que vivían aquí se van y se mudan al barrio al viejo. barrio viejo. Y esto se queda para otro uso de la empresa, que ha sido varios. Sobre todo en la guerra civil Sí. lo utilizaron los soldados que estaban de mantenimiento o de defensa del el campo de aviación que estaba totalmente situado donde vemos hoy Justo enfrente. el colegio de Alfonso Sí. Churruca, de allí para allá hasta la profundidad que tenía, Que tenía. que se mete ya en los pisos de Miralbaida. ¿Por qué era importante esa parte también, ese campo de aviación? ¿Qué supuso? El campo de aviación empieza a funcionar desde 1910, cuando la fábrica todavía ni existía. Sí. Cuando la fábrica en 1917 compra los terrenos, lo mantiene. Ahí se hacían demostraciones aeronáuticas. Ajá. Antes del campo había un hipódromo, y, bueno, un hipódromo muy primitivo, Sí. venían los cordobeses a ver las carreras de caballos. Y en el barrio donde está el barrio nuevo y más tirando para allá había un club ¿Para de allá? tiro pichón. Ajá. Ahí estuvo, en el 1921, estuvo Alfonso XIII, que vino a Córdoba, que venía con Juan de la Cierva, Sí. y vino y estuvo matando pichones ahí después de visitar la fábrica. Todos conocemos que fue antes al Círculo de la Amistad y un Sí, discurso muy sí. problemático y fue la base de que Primo de Rivera diera el golpe y implantara la dictadura. Luego, aquí también Juan de la Cierva vino con su autogiro, estuvo aquí, le dieron una Sí. copita, iba para Sevilla y el ayuntamiento hizo unas gestiones, o sea Sí. que por aquí han pasado mucha gente, pero cuando estalla la guerra civil, Sí. como todos conocemos, Córdoba, por el general Cascajo, se une al golpe y triunfa Sí. el golpe en España, en Córdoba, y así que Córdoba siempre fue nacional del principio hasta el final. Hasta el final. Y Queipo de Llano, porque hay que recordar que Franco no toma el poder hasta el 1 de octubre, Sí. mientras cada zona la mandaba el general que se había sublevado. Aquí era Queipo de Llano. Sí. Entonces, Queipo de Llano militariza la fábrica y militariza el campo de la aviación. Ajá. Y aquí entonces tenía una escuadrilla, estaban destinadas a una escuadrilla de bombardeo, Breguet Sí. 19, que bombardeaban los pueblos republicanos, participaron en la batalla del Espejo, participaron en la batalla del Muliano, de Pozo Blanco, en muchas batallas siempre salían los aviones de aquí. Sí. Y también había su escuadrilla de caza que acompañaba a los bombardeos, También. que al principio eran los pioneros, los Nieuport, perdón, Sí. los Nieuport, que eran unos aviones muy antiguos y muy obsoletos, y luego ya estuvieron los Fiat CR-35 También. italianos, que eran mucho más modernos. De todo eso, ¿queda algo? ¿Queda algún vestigio de ese campo de aviación que ahora mismo podamos reconocer o no? ¿O se ha Nada, reconstruido eso se ya ha el barrio al reconstruido completo? todo. Del campo de aviación no queda más que el recuerdo. No sé si habrá todavía alguna persona que lo haya conocido, Sí. porque la verdad es que después ya de la guerra el campo se mantuvo un tiempo, porque hay algunas noticias de que Sí. se utilizó, pero muy poco, porque hasta 1958, que fue cuando se inaugura el nuevo aeropuerto, pero si se utilizaba muy poco, porque ya para el campo tuvo su importancia cuando los aviones tenían que hacer escala porque Sí. el combustible era, los depósitos no eran del tamaño como Sí. los actuales, que puede hacer kilómetros y kilómetros, y también se utilizaba para hacer escala cuando iba a Madrid, Sí. desde Granada, pero ya no tuvo sentido y el campo desapareció. Desapareció. Lo que sí tenemos ahora es ese centro de enseñanza, ese colegio, Exactamente. que además tiene un nombre del que tú Alfonso también nos Churruca. puedes hablar. Alfonso Churruca fue presidente del Consejo de Administración de la Electromecánica a finales de los 60 y él es el que decide eliminar las escuelas que dependían de la fábrica y hacer un centro.
el detalle más curioso del centro es que cuando se inauguró, todos los alumnos que estaban en las diferentes escuelas, que no sé Sí. si las podremos ver, que hoy la escuela de niñas es un club de matrimonio, la Sí. escuela de niños es de una residencia de Sí, mayores. de personas. Todos los nenes cogieron su silla y su banca, porque todavía No no me lo habían puedo llegado, creer. y cruzaron la carretera Para irse allí. y se instalaron allí. Y se instalaron Se allí. instalaron allí. Ese es el detalle curioso. Curioso, Y ya se ¿no? cerraron la escuela de la De esta zona electromecánica. también, de la electromecánica. Bueno, pues yo me voy a quedar por aquí, pero creo que todavía le tienes que contar más cosas interesantes a Andrea, así que ella te está esperando en el siguiente punto. Manuel, gracias. Nada, Allí te espera Andrea. Hola Manuel, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? ¿Cómo lleva ese paseo? Bien, estamos aquí, recordando mi año de juventud y de niñez. Bueno, estamos en otro punto clave de esos años tan importantes de nuestra ciudad de Córdoba, delante de lo que era el cuartel de la Guardia Civil. Sí, Actualmente, como estamos viendo. sí. Ahora está un poco Ha cambiado deteriorado, bastante. Ha cambiado bastante. Pero a mí me gustaría preguntarte cómo fue este cuartel, por qué se fundó, con Sí. qué motivo. El cuartel de la Guardia Civil se construye aquí cuando todavía el barrio no estaba construido, solo estaba hecho los barracones. Sí. Alejado totalmente de Córdoba, ¿no? Alejado de Córdoba, sí estaba hecho el barrio viejo y estaba el campo de aviación. En 1932 se declara una huelga en la electromecánica, en el 15 de noviembre, pidiendo unas mejoras, un aumento de sueldo, de que los trabajadores que iban al servicio militar pudieran reingresar, y también pedían que en los hornos, en vez de 2 fogoneros, pues se pusieran 3 por seguridad. ¿La huelga era de todos los empleados o era solo de una parte? Exactamente. Los niveles, o sea, las categorías profesionales Sí. estaban divididos en 3 grupos. Uno eran los obreros, que son los que trabajaban en máquinas o reparaban dichas máquinas, pertenecían a mantenimiento. Otros eran los empleados, que eran aquellos que estaban en la oficina o eran mandos intermedios. Y luego existía el tercero, que era la primera nómina. El mando superior, ¿no? Exactamente, ingeniero, director, etcétera. Solo fueron a la huelga los obreros, los demás se quedaron en sus puestos de trabajo. Pero claro, que fueron los que producían, y aquello pues ¿Y qué era lo que querían, lo que ellos luchaban? luchaban. Entonces hubo un intento por solucionar, hubo el delegado del trabajo, entró en las negociaciones, también un diputado socialista, Hidalgo, era el segundo apellido, ahora el primero no se me viene, pero para que Córdoba se uniera a la huelga y declarara una huelga general. General, claro. Pero hubo una serie de sindicatos que no estaban conforme con esa huelga, y al final esa huelga no se celebró. Entonces la huelga fue un auténtico fracaso de los obreros, con una pena, porque la empresa tomó represalias. ¿Y qué fue lo que llevó a Claro, cabo? cuando volvieron al trabajo, en la entrada lo que se llamaba el fichero, porque entonces no existían como hoy el DEO ni las fichas, La sino maquinita. era una ficha de latón con ¿Sí? un número que estaban colgados. Y tú al entrar descolgabas tu ficha, número? y cuando tú ibas, volvía tu ficha. Había un Ok. fichero, señor, que veía las fichas que faltaban a los que estaban trabajando. Pues cuando estaban entrando en el fichero, había allí unos guardas de la fábrica y tomaron nota y le dijeron tú no, tú sí, tú no, y echaron Claro. a 200 trabajadores. 200 obreros. A partir de ahí, el director Benito de Arana, pensando en posibles huelgas o en posibles manifestaciones a la puerta de la fábrica, solicitó al gobernador que se construyera aquí un cuartel de la Guardia Civil. Y se construyó este cuartel, que se inauguró en 1935. 35. ¿Y está ubicado por alguna cosa en concreto estratégicamente, por ser Está un en la punto puerta, clave? bueno, está en la entrada de la fábrica, ¿no? Se llama la Avenida de la Fábrica. Vale. Se construyó aquí, a lo mejor no lo sé, como aquí estaban los pabellones, a lo mejor Sí. utilizaron cimiento de los pabellones, pero eso no te lo puedo yo. Como forma de asegurar. vigilancia y de control. También llevaban la vigilancia de entre los Olivos Borrachos hasta Villarrubia. Cuando se declaró la guerra civil, pues ellos enseguida se asumaron al golpe por orden de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, y participaron junto con los guardias que había aquí. Aquí había un cabo y 6 guardias. Sí. Y junto con los soldados de artillería
Pues en los Olivos Borrachos, que era un núcleo que había ahí solitario en medio del campo, pues esos se levantaron e hicieron una barricada para que la gente no entraran a la fábrica a trabajar. Vale. Pero el caso fue que aquello pues, tuvo bastante mano dura por parte de estos guardias y muchos pues, fueron presos y fueron fusilados por maldición. Estábamos en el principio de la guerra, Claro. y lo mío pasó en Villarrubia. Acudieron a Villarrubia y allí hasta el director de la azucarera, ese que fue, también fue cogido y Una preso, represión. y una represión bastante... Masiva. Luego ya en la posguerra, ya... ¿Cómo el era la cuartel- función durante esa época, el cuartel? El cuartel ya cuando después de la posguerra ya no interviene mucho en el barrio. Estaba aquí, pero porque aquí la vigilancia la tenían los guardias de la fábrica. Y entonces su misión era la vigilancia de la parte de la sierra, toda la parte de la sierra que vemos. Yo recuerdo cuando chico salí, porque estos eran de caballería, ahí delante, en este pedazo de terreno, ahí donde le daban picadero a los caballos. Había siempre hecho ahí un círculo de darle picadero Darle a los caballos. vuelta. Y los nenes veníamos aquí a ver a los ¿Sí? caballos de la Guardia Civil. Vale. Y salían de patrulla y salían con sus caballos, su capa, su tricornio, su fusil. La verdad es que Impresionaba, ¿no? impresionaba un poco verlo. Pero claro, eso es otros tiempos de la Claro. Guardia Civil. Y después Hoy- de la posguerra, ¿hasta cuándo se ha mantenido como hasta cuartel de finales la de Guardia los Civil? años 60 o 70, unos años Se antes de que, mantenía. de que las cazas pasaran a propiedad de los vecinos. Y entonces ya se abandonó. Lo compró Nicolás Moya, que es el que compraba todo, Sí. y hubo un hostal. Un hostal, seguidamente. Ahí cambió directamente de función, pero tampoco Sí, tuvo pero- gran éxito, ¿no? No mucho. Es un hostal. Bueno, a día de hoy se mantiene ese edificio. Sí, Eso, se mantiene. muy Detrás, interesante. no podemos verlo, hay ¿Sí? una de esas, estaban las cuadras, que todavía se los conservarán, porque hay una muralla, ahí estaban las cuadras donde estaban los caballos, porque eran de caballería. Además del cuartel de la Guardia Civil de aquella época, de 1935, ¿se mantiene otro edificio en nuestra ciudad de la Guerra Civil? De la guerra civil ya creo que ya hemos visto los... Sí, los barracones. Barracones, y hemos visto el barrio, que existía muy transformado, porque Claro. ya casas primitivas quedan pocas, y hemos visto... Pero lo que es la zona, de sí la se zona conserva. ya, que yo sepan, ya no hay más vestigios de la guerra civil por aquí. ¿Y cómo fueron los años en este barrio después de toda la posguerra? En esta zona de la electromecánica y de la fábrica, ¿cómo cambió la sociedad? Aquí, en tiempo de la guerra, la represión fue brutal. Fusilamientos en la zona, masivos, ¿no? El 90% de los trabajadores de electromecánica pertenecían a la UGT y a la CNT. Entonces a mí me han contado muchas historias de gente que tuvo que saltar la parilla y otros que huyeron. Compañeros míos que me han contado historias de sus abuelos. Normalmente la Guardia Civil, no recuerdo, digo no lo sé, si fueron estos o venían de Córdoba, esperaban a la puerta con la lista. Vale. Y entonces de allí los llevaban al cementerio de la Salud Y o a la directamente carretera allí de Madrid y automáticamente era. lo fusilaban. He movido muchas listas y eso, pero no he encontrado algunos nombres, pero no muchos para los que mataron. Era tal la represión ¿Sí? que se cuenta que el director, Benito de Arana, llamó al responsable de la represión en Córdoba, que tengo el nombre, perdón. Muchas veces Son muchos nombres, mucha historia que tiene nuestra ciudad. Y le dijo, por favor, no te lleves más personal porque voy a tener que parar la producción. La producción. También hay otra frase que luego al director, que era el coronel, porque estaba militarizada, cuando acabó la guerra, le dieron la medalla al mérito militar, que eso es otro detalle muy gracioso, porque la gente salió como si fuesen compañías de la fábrica, Sí. todos los talleres con el ingeniero delante, los Todos mandos juntos. intermedios, y fueron andando hasta donde hoy está el ayuntamiento, Sí. el ayuntamiento viejo, y desfilaron por delante del director y del gobernador civil y del alcalde y de todo. Luego le dieron una copita en el círculo de la amistad a todos los trabajadores. La historia es porque mi padre tenía entonces muy poca edad, tenía 17, 18 años Y estuvo en esa, Se la contó. y le dijo el gobernador, es que la fábrica, no sé, sigue siendo un poquillo rojilla. Y le contestó don Benito,
Dice, no se preocupe de los obreros, me encargo yo. De los obreros me encargo yo, como diciendo, yo ya sé Está todo controlado. Todo controlado. Pues Manuel, si te parece, concluimos aquí esta maravillosa ruta, este paseo que yo creo que no solo los cordobeses, sino muchas personas deberían conocer la historia que tiene este barrio durante toda esta época, estos años, durante la guerra civil, la posguerra, y también pues disfrutar también de estos maravillosos espacios que nos ha dejado estos años en nuestra ciudad y de esa dura represión que pasamos, pero tener actualmente lo que tenemos y cómo vivimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por traernos, por enseñarnos todo este barrio y seguimos en contacto. Vale, estupendo. Adiós.